Para darse una idea, hay que mirar en la literatura que se encuentra, que viene de las asociaciones de ingeniería, de las escuelas de ingeniería en el mundo, que se preguntan mucho con respecto al tema de las competencias no técnicas. Es un tema que toma cada vez más fuerza y que refleja transformaciones en el mundo alrededor de la tecnología y alrededor del trabajo de los ingenieros. Los estudios sobre la ingeniería mostraron que el trabajo de los ingenieros en realidad no es tan técnico. Después de su formación, de su educación en la universidad, cuando empiezan a trabajar, una gran parte, más de la mitad de su trabajo, no tiene mucho que ver con la técnica, o al menos se mezcla con muchos otros aspectos. Aspectos de relaciones sociales, de coordinar el trabajo de mucha gente. Todos esos aspectos se mezclan de la economía, de la política, de la gestión, de la ética, de los debates sociales, de las controversias sobre las tecnologías. Y eso hace que para el trabajo de los ingenieros la situación se ha vuelto muy, muy diferente de lo que podíamos imaginar de un ingeniero como un técnico superior, experto en su campo de ciencia y de tecnología, que puede aislarse para pensar, para solucionar problemas, para optimizar soluciones técnicas sin preocuparse de todos esos otros aspectos. En realidad no es así. Todas esas competencias sociales, relacionales, organizacionales, comunicacionales, manageriales, políticas, éticas, ahora hacen parte del trabajo de los ingenieros. Y en su educación formal en la universidad es algo que es casi ausente. O cuando es presente en la formación inicial, muchos de los estudiantes no se interesan mucho a esos aspectos. No les parecen importante, no les parece la cosa mayor de su oficio, de su futuro. Se enfocan más en los aspectos de modelación, de matemáticas, de ciencia, de tecnología, cosas así, pensando que su futuro como ingeniero va a ser ese tipo de trabajo, pero se equivocan. Entonces, una oferta académica a nivel posgrado parece algo muy importante de trabajar con personas que ya son profesionales, que ya tienen experiencia en el mundo, que ya se enfrentaron a la necesidad de coordinar el trabajo de otras personas y personas de todo tipo de formación, de comunicar sobre lo que están haciendo, sobre el problema, sobre las soluciones para convencer. Y todo eso es una mezcla entre la sociedad, la gente, la tecnología. Eso es el trabajo de ingeniería. El trabajo de ingeniería de verdad. No es el ejercicio de optimización que unos estudiantes hacen en un computador, en una pieza aislada del mundo, afuera del mundo. El trabajo de los ingenieros es en el mundo.